La bandera española. El caso donde el amor patrio de Sor Patrocinio se desbordó fue en la Guerra de África, así llamada todavía por los historiadores. La reina Isabel II, cuyo refugio espiritual era Sor Patrocinio, le pidió no solamente oraciones y sacrificios a Dios, para triunfar contra los moros, sino que con sus hijas bordase un par de banderas para el ejército en lucha. Daba, por razón a la sierva de Dios, que ya que las religiosas no podían ir a la guerra personalmente, fuesen a ella en este trabajo que les encomendaba. Con ahínco y esfuerzo continuado, la comunidad consagra todo el tiempo disponible a la tarea de preparar las banderas. En los intervalos del rezo, la comunidad, de Aranjuez, borda primorosamente 2 banderas. Terminadas, tiempo le falta para que lleguen a manos de la reina. El 7 de noviembre del año 1859 parte O'Donnell al frente, sin dejar la presidencia, como hará muchos años después el general Primo de Rivera. El 27, escribe Sor Patrocinio a la reina: remito las banderas que ayer concluimos, mucho me servirá de consuelo que sean del gusto de VM, y sobre todo que Dios se digne conceder la victoria que tanto desea VM y deseamos todos a las armas católicas, que con la ayuda de Dios y protección de María Santísima, todo lo podrán. Mandó, solícita, que en todos sus conventos se preparase urgentemente para las heridas, hilas, vendas en forma de plancha, planchuelas, mazos y masitos de todos los tamaños. Como abeja oficiosa, la madre Patrocinio no reposaba, corría de un sitio a otro inspeccionándolo todo y vigilando para que todo se hiciese a la perfección. Por su bendita mano pasaba todo, colocando en los paquetes lazos con los colores de la bandera española. Cuanto la reina envió, cuanto había en el convento disponible y mucho de lo particular y necesario, se deshizo y se dispuso para los heridos de la guerra. Cuando su majestad recibió los cajones que le envió mi venerada madre, con todo lo preparado por sus religiosas, agradeciéndolo mucho, lloró enternecida. Declaración de la reina. La reina Isabel II declaró sobre la vida y milagros de Sor Patrocinio: tengo que acusarme de haber dado oídos a los que querían perseguirla por no seguir ellos el camino del bien y no ser ellos capaces de comprender tanta santidad y virtud. Esto que digo fue el principio de mi juventud, pero yo jamás debí permitir que se le hiciera salir de Madrid con el pretexto de que era mejor que fuera a Roma, y en este sentido me hicieron escribir a su santidad, pero después de esto yo escribí al sumo pontífice Pío IX retractándome de todo de la anterior carta. En esta misma época de mi juventud empecé a enterarme de la manera tan inicua con que fue perseguida tan santa y admirable religiosa el año 1837, donde los políticos sin fe y sin creencias pusieron en juego cuantas invenciones y calumnias creyeron podían inventar y se propusieron ver si unos médicos podían curar las prodigiosas santas llagas que Dios le había impreso, lo cual no pudieron llegar a conseguir. La mayor parte de los conventos que nosotros contribuimos para que tan santa y tan pura y tan admirable religiosa pudiese hacer sus fundaciones eran por votos que nosotros hacíamos a Dios, a María Santísima del Olvido, triunfo y misericordias, y a los santos por la manera milagrosa como nos había sacado de peligros muy grandes o de revoluciones, y porque ofrecimos una fundación nueva a cada hijo que Dios y la Virgen se sirvieran concedernos, y también porque me concedían un feliz alumbramiento y para que se vea la predicción como se veía realizada en todo cuanto tan Santa Madre profetizaba en mi primer alumbramiento, estando ella con sus religiosas pidiendo para que mi parto fuera dichoso. Dijo: ay, Dios mío, hemos pedido que viva la madre y nos hemos olvidado de pedir para que viva el hijo. El hijo murió al nacer. Cuando decidimos que fuera ella al convento de San Pascual de Aranjuez, deseando que dicho convento se abriese el culto, se le rogó a Sor María de los Dolores y Patrocinio fuera con sus monjas a fundar, y ella dijo: esperemos tranquilas que, si esta fundación es del agrado de San Pascual, él nos lo manifestará. Y así fue, porque empezaron a oírse ruidos y que San Pascual quería que su iglesia se abriese de nuevo al culto y que fuera la mencionada comunidad con su santa abadesa y fundadora, y en cuanto fueron y se instalaron, bendiciendo siempre a Dios, todo quedó en calma, en paz y con una alegría grande. Tenía una caridad y devoción inmensa a las benditas almas del purgatorio, procurando que, no solamente sus religiosas, sino otras muchas personas, procurasen el alivio y socorro de las mismas almas del purgatorio con oraciones y penitencias, a veces con una luz que se encendiese o un fósforo. Ella decía: ofrecedlo por las benditas almas del purgatorio. Creo y me consta que ese intenso ardor de la caridad mereció ver colmadas de gracias y favores aquellas almas que le pedían sufragios para irse siempre a la celestial eterna gloria, libre ya de las penas del purgatorio. Veneraba también a todos los ángeles y santos, cuya fiesta celebraba con pompa y solemnidad,
y tanto en las misas solemnes como en otras festividades, era regalada por Dios y enriquecida por Dios y la Virgen y por los santos con singulares gracias y favores. A tan santa religiosa debí yo conocer todo lo que pueden con Dios nuestros ángeles de la guarda, a quien ella me recomendó que me encomendara y encargara para que me guardasen en los asuntos difíciles, y por experiencias he visto cuán poderosa y eficaz es su protección. Y sigue anotando, nos anunció que tendríamos que dejar el trono, y porque le dijimos que una imagen de la Purísima Concepción que yo tenía en mi cuarto y yo le había puesto una corona entre las manos, la corona se había caído pero se quedó enganchada en el vestido de la Virgen. Tan Santa Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio, dijo, puede que Dios tenga misericordia y que el niño Jesús de la corona al Hijo, puesto que para los padres se va a perder, y el tiempo ha justificado esta profecía más de tan Santa Madre. Fue adornada con el don de conocer los secretos del corazón y de penetrar las cosas más ocultas y distantes, diciéndolas con toda claridad y certidumbre como si las tuviera delante de la vista, y yo puedo atestiguar esto, puesto que en mi corazón y en el de mi marido leía como un libro. También Dios y la Virgen Santísima le dieron éxtasis y raptos con elevación del cuerpo de la tierra, principalmente cuando estaba en la oración y contemplación de las cosas divinas y después de recibir la Sagrada Eucaristía. Tan santa religiosa mereció que la hablase el Santísima Cristo de la palabra y se le apareciese y hablase Nuestra Señora del Olvido, triunfo y misericordias. También tuvo por la bondad de Dios muchas visiones y apariciones de nuestro Señor Jesucristo, de su Santísima Madre la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Tan santa religiosa, transformada en Cristo crucificado, con el mismo ardor de su caridad, se le imprimieron las llagas del costado, manos y pies, y las de la corona de espinas. Esas sagradas llagas por espacio de algunos años estuvieron casi siempre abiertas dejando salir abundantísima sangre, y por regla general verificábase esto estando la sierva de Dios hincada de rodillas en cruz, maravillosamente extasiada. Las sagradas llagas, ya estuvieran abiertas o ya cerradas, eran siempre verdaderas, patentes y manifiestas, y tanto que en una tristísima época, en que, por su misma santidad, empezaron las persecuciones contra tan santa religiosa, los médicos, pagados y buscados por los revolucionarios, tuvieron que declarar que las llagas de tan santa religiosa Sor Patrocinio eran sobrenaturales y que ellos no encontraban ciencia bastante para curárselas. Tan santa religiosa tuvo siempre las llagas en su cuerpo, hasta su muerte, experimentando los acervísimos dolores de su pasión. El Señor se dignó manifestar y comprobar, con muchos milagros, la santidad de la sierva de Dios aún viviendo en esta mortal vida. Por sus virtudes heroicas, dones sobrenaturales y milagros de que fue colmada la sierva de Dios, vivió en grandísima estimación de santidad para con toda clase de personas graves, decentes, prudentes, eclesiásticas, religiosas, nobles magnates y también de las clases humildes, de tal manera que era tenida por todos por santa. Esta misma fama de santidad no estuvo solo reducida a un solo lugar, sino que se propagó en todas partes, especialmente en aquellos conventos de religiosas donde, con motivo de haber sido desterrada 4 veces y expatriada en una ocasión, moró por espacio de algún tiempo la santa sierva de Dios, y sin que jamás hayan dicho las personas prudentes y timoratas cosa alguna contra la mencionada fama de la santidad y virtudes de la sierva de Dios, ni tampoco se ha oído que esta fama de santidad haya sufrido mengua ni menoscabo en ningún tiempo. Antes ha sido constante y se aumenta más y más cada día. Tan santa religiosa, exhausta de fuerzas con los grandísimos trabajos de todo género que tuvo que padecer por la gloria de Dios y salvación de las almas, y consumida por innumerables penas y amarguras, cayó en una extrema debilidad y apenas si podía tenerse en pie, a la cual debilidad se añadió una hidropesía general de corazón e hígado, con que empezó a ser atormentada más de 8 meses antes de su muerte. Tan santa religiosa, Sor María de los Dolores y Patrocinio, recibió con júbilo singularísimo la noticia de su muerte, la cual noticia, por indicaciones suyas, se echaba de ver, la sabía por divina revelación y transformada en la voluntad de Dios, no solo soportó con invicta paciencia los terribles dolores de su molestísima enfermedad, sino que los sufrió también con indecible gozo y nunca profirió palabra alguna que pudiese indicar molestia o tristeza, por lo que todos los circunstantes estaban admirados de tanta fortaleza. La sierva de Dios, sin embargo de encontrarse gravísimamente enferma y por todo extremo atormentada, en su anhelo de conformarse más y más con su Criador en la cruz, hasta 3 días antes de su muerte, no dejó de intervenir, para mayor gloria de Dios y también de las almas, en todos los asuntos que se ofrecieron relativos a su querida comunidad de Guadalajara y a las almas que estaban sujetas a la jurisdicción de la sierva de Dios. Tan santa religiosa, sintiendo estar ya próxima a la muerte,
hizo la confesión sacramental y después, sentada por no poder estar de rodillas ni en pie, recibió humildemente el sagrado viático, con grande compostura de su cuerpo y elevación de su mente, de tal modo que movió admiración a los que estaban presentes. Tan santa religiosa, recibió con pleno conocimiento, absorta toda en Dios y teniendo piadosos coloquios contra Señora del olvido, triunfo y misericordias, y con los santos, la sagrada comunión y abstraída de todo lo terreno y toda en el cielo, esperaba morir y estar con Cristo, y recreada por Dios y absorta en el abismo de la caridad divina, murió alegremente en la ciudad de Guadalajara, archidiócesis de Toledo, el día 27 de enero de 1891. La fama de santidad de la sierva de Dios, antes y después de su muerte, es universal. Después de su muerte se verificó un prodigio, este fue, que el cadáver, transcurridas bastantes horas, estaba aún más fresco y flexible. Cuando fue divulgada la noticia de su muerte, recibieron en el convento de Guadalajara, en el breve tiempo de 2 meses, más de 100 cartas procedentes de España y del extranjero, en las que todos la llaman santa y todos también imploran su auxilio, y la invocan con grandísimo afecto de piedad. Y yo seguramente que continuamente la invoco y veo su poderoso patrocinio para con Dios, pues siempre veo atendidos mis ruegos. La universal fama de su santidad en que empezó a florecer cuando vivía, ha crecido más después de su muerte y se aumenta cada día, difundiéndose en toda España y aún en el extranjero entre varones graves, prudentes, eclesiásticos y religiosos, nobles, magnates, y gentes honradas del pueblo. Ahora mismo son muy grandes y vigorosas la devoción y reverencia a la santa sierva de Dios y en todas partes se conceptúan dichosos los que obtienen alguna reliquia suya, reliquia que guardan con suma devoción y respeto, como me sucede a mí, que me conceptúo muy dichosa en poseer algunas, y que todos acuden y piden, como también me sucede a mí, su favor y remedio en sus necesidades. Esta misma fama de santidad y devoción sigue creciendo cada día por los continuos milagros que Dios ha realizado mediante la poderosa intercesión de la sierva de Dios Sor María de los Dolores y Patrocinio, con los que la invocan con fe y devoción e imploran confiadamente su auxilio. Tal fue esta mujer por tantos títulos admirable. Por el ejercicio de todas las virtudes subió a un elevado grado de unión con Dios, que la hacía mirar con desdén las cosas de la tierra y no dar importancia ninguna a cuanto pudiera venir de manos de las criaturas. Así que ni lo próspero la levantaba, ni lo adverso le causaba la menor impresión, tomábalo todo como venido de las manos de Dios, que por caminos al parecer torcidos hace cosas muy derechas, y ya los honores que pudieran venirle por parte de los hombres, ya las persecuciones terribles que movieron contra ella gente sin temor de Dios y sin fe, eran incapaces de perturbar la tranquilidad de su alma. Jamás tuvo para sus enemigos sino palabras de amor y de perdón.